Hola amigas y amigos, muy buenas tardes a su canal educativo donde tratamos temas de gobierno, administración pública y servidores públicos desde un ámbito comparado, federal, estatal y municipal. Para los que no me conocen y que por primera vez se acercan a este canal, les recuerdo que mi nombre es Daniel Ramos Torres. Soy el director general de Public Management de México, institución dedicada a la formación, capacitación, actualización y especialización de servidores públicos y de temas de régimen jurídico de la administración pública o derecho administrativo y de la ciencia de la administración pública. Hoy estoy de verdad muy contento porque hoy voy a dar a conocer una obra intelectual que me ha llevado varios años de mi vida elaborarla, una obra científica con buenos fundamentos metodológicos, técnicos, bibliográficos. Tuve que viajar a Europa a conseguir bibliografía. Habida cuenta de que en nuestro país el tema del derecho disciplinario es un tema que está todavía en pañales. El derecho disciplinario es un área del derecho que no se enseña como una materia específica en las facultades de derecho públicas y privadas de este país ni en carreras afines, y por eso hay tanto desconocimiento entre los servidores públicos y ya no se diga entre el pueblo de México. La obra que hoy presento, producto de varios años de investigación, se llama El régimen disciplinario de los servidores públicos y los particulares. Quiero empezar diciendo que no hay muchos cultivadores del derecho disciplinario en México. Yo creo que me sobran los dedos de la mano para señalar cuántas obras de derecho disciplinario se han escrito. Que yo sepa, solamente hay dos obras. La del doctor Luis Humberto Delgadillo y la primera edición del libro que saqué, que se llamó Manual de Derecho Disciplinario. Pero el anterior libro que saqué de Derecho Disciplinario, el Manual de Derecho Disciplinario, no abordaba el estudio de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ya ven que ya tenemos una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es una ley que ha venido a innovar porque ahora ya también el régimen disciplinario comprende a los particulares que tienen relación con la administración pública y que incurren en actos de corrupción y que ya también pueden ser sancionados, al igual que los servidores públicos que incurran en faltas administrativas. Porque algo que sí quiero dejar aclarado es que hay una gran confusión. Muchos políticos mexicanos hablan de los servidores públicos cometen corrupción. Bueno, para empezar, la Ley General de Responsabilidades Administrativas no habla de faltas de corrupción. Hay un amplio catálogo de faltas, pero ninguna se define como esta es una falta de corrupción. Entonces vamos a empezar corrigiendo el lenguaje de los políticos que se llenan de decir que los servidores públicos incurren en corrupción. La corrupción no está tipificada así como tal, como delito o como falta. Reciben otras denominaciones, pero nunca actos de corrupción. Entonces, empecemos por corregir a los políticos que mal hablan y mal explican. Cuando un servidor público realiza un acto o una omisión, puede transgredir normas jurídicas de naturaleza disciplinaria o administrativa, y entonces hablaremos de la comisión de faltas administrativas graves o no graves. Y si el servidor público comete un acto o una omisión y está tipificado como delito, entonces habrá cometido un delito de los delitos que tipifica el título 10 del Código Penal Federal
como delitos cometidos por servidores públicos. Así que dejemos ya eso de la corrupción y que la corrupción para arriba y la corrupción para abajo. Hablemos de faltas o hablemos de delitos. Los servidores públicos o cometen faltas administrativas no graves o cometen delitos. Y ya por favor dejemos la cantaleta de la corrupción, que lo único que hacen es confundir al pueblo de México. El libro denominado El régimen disciplinario de los servidores públicos y los particulares tiene 4 capítulos. Como es mi costumbre, brevemente diré la estructura que tiene el libro. El primer capítulo habla del derecho disciplinario y la potestad sancionadora de la administración pública. A mí en particular me gusta mucho esta parte introductoria del libro, porque aquí hablo de que en toda organización pública o privada es necesario un régimen disciplinario, es decir, un conjunto de disposiciones que guíen la conducta de aquellas personas que trabajan en organizaciones públicas y privadas, so pena de que de transgredir estas pautas de conducta pudieran ser sujetos de procedimientos y de imposición de sanciones. Conceptualizamos el derecho disciplinario como una rama científica que tiene principios, legislación, jurisprudencia, doctrina y que establece un conjunto de valores, principios, directrices que en caso de ser infraccionados por acción o omisión por servidores públicos o particulares, daría lugar a la instauración de un procedimiento disciplinario con todas las garantías procesales de emplazamiento, contestación, ofrecimiento de pruebas de descargo, alegatos y elaboración de una resolución debidamente fundada, motivada, elaborada por autoridad competente, facultada, notificada dentro de los términos y plazos y con la forma y la formalidad que la ley señala, y donde se pueden imponer sanciones a los transgresores, a los indisciplinados. Y luego eso puede ser sujeto de impugnación, ya sea mediante recursos administrativos o mediante el juicio de nulidad o bien mediante el juicio de amparo. Otro aspecto que me gusta mucho del libro es el origen y la evolución histórica del derecho disciplinario, que surge en Europa, en los estados de monarquía, donde el rey tuvo que imponer una disciplina entre todos los colaboradores, y ahí nace el derecho disciplinario en las monarquías absolutas, ¿no? Como la potestad que tenía el monarca de sancionar a sus subordinados cuando cometían una serie de faltas administrativas. Ahí hacemos una revisión histórica, ¿verdad?, a algunas figuras disciplinarias como la visita al juicio de residencia, la pesquisa, la purga de taula, y luego ya entramos a la evolución del derecho disciplinario y sobre todo consultamos a un gran jurista, el profesor español Alejandro Nieto García, quien nos da cuenta de cómo surge en las monarquías parlamentarias de Europa el derecho disciplinario, como la facultad que tiene el superior jerárquico de castigar a sus subordinados, de imponer sanciones cuando estos son indisciplinados. Luego le damos una revisión al derecho disciplinario en el constitucionalismo mexicano. Y bueno, el derecho disciplinario es de reciente aparición, surge en 1982 con las reformas al título cuarto constitucional y la primera ley federal de responsabilidades de los servidores públicos. Analizamos luego las diversas reformas que tuvo esta ley y la segunda ley, que fue la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que fue expedida cuando Vicente Fox Quesada fue presidente de México. Bueno, todos los presidentes han prometido acabar con la corrupción y ninguno ha podido, ni creo que nadie vaya a acabar con la corrupción. En primer lugar, porque la corrupción es un fenómeno consustancial a los seres humanos. Y si bien es cierto que no todos son corruptos, también es cierto que muchos son proclives a fallar. De ahí que yo dude mucho que los presidentes de México anuncien que van a acabar con la corrupción, y eso no se hace en un sexenio. Es una tarea de largo tiempo y de perfeccionar más las leyes que tenemos, que están imperfectas. Luego entramos ya a lo que es la naturaleza jurídica del derecho disciplinario, ¿verdad? Y vemos cómo el derecho disciplinario tiene autonomía científica
y se va a diferenciar del derecho civil, canónico, del derecho de la función pública, del derecho penal y hasta el derecho administrativo, porque muchos autores quieren emparentar al derecho disciplinario con nuestras ramas del derecho y eso no es así. El derecho disciplinario tiene autonomía científica. Y terminamos esa primera parte con la naturaleza de la potestad disciplinaria de la administración pública. El capítulo segundo habla de los fundamentos del derecho disciplinario, la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos y los particulares. El capítulo tercero habla de los fundamentos del derecho procesal disciplinario. Aquí estamos innovando. Para mí, así como hay derecho penal y derecho procesal penal, aquí en este país tenemos que hablar de derecho disciplinario y derecho procesal disciplinario, que ya es la instauración de los juicios disciplinarios, bien por falta administrativa no grave, que se lleva en las áreas de responsabilidades de los OICs, y si la falta es grave, bueno, se llevará el procedimiento, se desahogará ante la sala especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. O sea que ahora hay dos procedimientos: el procedimiento disciplinario por falta no grave ante el OIC y el procedimiento disciplinario por falta grave ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí pormenorizamos todos los actos procesales que conllevan uno y otro procedimiento. El capítulo 4 ya se mete con el análisis del tema de la prueba, qué pruebas son admisibles, analizamos los medios de prueba lícito y terminamos con los actos procesales. Reconozco que el tiempo que tengo aquí es muy limitado para la gran riqueza y diversidad que tiene este libro. Este libro, por último, tiene un aporte que me voy a permitir leerlo. Adicionalmente, en este libro llamo la atención sobre la urgente necesidad de que para dar un combate real a la corrupción en los 3 niveles de gobierno, es necesario incorporar en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en las leyes de responsabilidades de los estados. Es necesario incorporar, escúchenlo bien, la clasificación de faltas administrativas muy graves que actualmente no existen en el ordenamiento disciplinario. La adición de este criterio permitiría homologar la legislación con las mejores prácticas internacionales. La evolución del derecho disciplinario ha sido muy penosa. En tratándose de faltas muy graves, bueno, primero no se diferenciaba si una falta era grave o no grave en la primera ley. En la segunda ya se diferenciaron cuáles faltas eran no graves y graves. Pero el pueblo de México tiene derecho a saber la verdad. Resulta que en otros países la clasificación de las faltas es no graves, graves y muy graves. En México no existe la tipificación de faltas muy graves. Por eso es que existe tanta corrupción en el servicio público. Los políticos de este país se jactan de decir que van a acabar con la corrupción. ¿Quieren acabar con la corrupción? Homologuen la legislación disciplinaria con las mejores prácticas internacionales. Diputados y senadores al Congreso de la Unión, les hago un atento llamado para que hagan su trabajo seriamente, legislen y creen la tipificación de faltas administrativas muy graves que actualmente no tenemos en México. Por eso existe tanta impunidad y corrupción. Voy a dar un ejemplo para que el pueblo de México se entere de la verdad. Mientras que en otros países, el fundamento del derecho disciplinario es la obediencia jerárquica al superior jerárquico, y en otras leyes disciplinarias de otros países, como España y como Colombia, está escrito que si el subordinado no obedece al jefe, estará siendo indisciplinado y cometerá una falta muy grave. Aquí en México, el servidor público puede desobedecer al superior jerárquico y cometerá una falta no grave. Igual, el acoso sexual en otros países está considerado como falta muy grave y en México no está considerado como falta muy grave. Yo creo que las damas merecen respeto. Por eso hago un atento llamado a las autoridades de este país a que si quieren combatir la corrupción, legislen, hagan su trabajo
perfeccionen la ley disciplinaria y en el libro les ofrezco una tipología de 18 tipos administrativos donde se determinan cuáles son las conductas que pueden ser determinadas como faltas muy graves y que se pueden adicionar en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y desde este momento inicio una campaña de recolección de firmas que espero llevar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para exigirles como ciudadanos a los legisladores de este país que se pongan a trabajar y que si quieren realmente combatir la corrupción, creen dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas la tipificación de faltas administrativas muy graves que actualmente no tenemos en México y que es necesaria para combatir la impunidad y la corrupción. Amigas y amigos, si les gustó este video, no le olviden darle like y no se olviden de suscribirse a mi canal para recibir más información y más contenidos educativos. Muchas gracias.